Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Hola, me da mucho gusto saludarte en este hermosísimo día. El título de la meditación de hoy es ¿por qué Dios defiende a Israel? ¿O por qué Dios bendice a Israel? Ocurre que Israel es un país muy sorprendente. Son chiquitos por las muchas guerras y persecuciones que han vivido en todo el mundo, pero en todo el mundo han vencido. Y siguen venciendo ahí en Palestina, por llamarle de alguna manera, o en el territorio de Israel. Ellos reclaman que ese territorio es de ellos. Y dicen, pues aquí anduvo Abraham hace 4,000 años. Aquí anduvo el rey David hace 3,000 años. De aquí nos arrancaron los babilonios. Pero luego regresamos. Hemos estado aquí. Poquitos, pero aquí hemos estado. Y defienden su territorio. Aún afirman, y bíblicamente tienen razón. Y tengo que decir, Dios les dio esa tierra. Pero necesitan ellos resolver cómo tomar esa tierra. Y llegará el día que así ocurrirá. Ahorita ellos en su mente parece ser que quieren destruir a Hamás. Dudo que lo puedan hacer. Dudo. Porque pues hay toda una cultura. Si no en 900 millones de gente del Islam, a lo mejor en 100 millones. Pero 100 millones son muchos. Ellos solo son 9 millones. Y muchos de ellos están educados a destruir a Israel. Y de pasada también a los incircuncisos, infieles occidentales, que presumimos ser cristianos, pero la verdad, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, somos bien pecadores. Somos mentirosos, algunos, ladrones, fornicarios, adúlteros, irreverentes, codiciosos, matones, abusivos. Es la verdad. Bendito Dios que no todos, pero pues según algunos religiosos superortodoxos, los occidentales merecemos morir. Y la Biblia dice que sí es cierto, pero debemos morir moralmente, espiritualmente, para venir a una vida nueva. Pero ¿por qué Dios le da la victoria a Israel? Muchos inventos científicos son por hebreos, filosofías económicas, filosofías políticas, desarrollo de medicina, en música, en todas las artes. Ellos son muy activos y muy exitosos, y también en las guerras. ¿Pero por qué? Bueno, pues ocurre que el pueblo hebreo, así lo presenta la Biblia, y la Biblia la conozco de tal manera que puedo decir que no fue escrita por hebreos, porque habla tan duro para los hebreos que difícilmente una mente hebrea podría autocastigarse de esa manera. La Biblia, cuando habla de un héroe como David, como Moisés, como cualquier héroe, habla en blanco y negro.
no le da halagos que no son correctos a ninguno de sus héroes, a ninguno de sus patriarcas, a ninguno de sus profetas. En todos los casos es veraz, recta, en presentar la vida de toda la gente que vivió en Israel. Pero Dios necesitaba un pueblo donde expresar su amor, su poder, su gloria y su salvación. Y inició un pueblo con Abraham, 2000 años antes de Cristo. Pero ya existía Asiria, ya existía Babilonia, ya existían los egipcios, y eran naciones grandes y poderosas. Y en medio de estos gigantes, reinos gigantes, en cultura, en ciencia, militarmente, en edificaciones, Dios presenta a un pueblo chiquito, los hebreos, con un padre, un fundador, viejo y sin hijos, y con una esposa vieja y estéril. Y así Dios decidió empezar la vida de una nación nueva para hacer bendición a todas las naciones del mundo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! Israel fue creado para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y a veces alguien diría, pues sí, que nos bendiga. Si son ricos, que nos regalen dinero. Bueno, ricos los árabes. Y sé que regalan dinero, pero se me hace a mí que muy poquito, porque son súper ricos, súper ricos. Ricos los árabes. Bueno, ya me acordé. La nación hebrea no es muy rica, pero tiene mucho ciudadano o descendiente de los judíos, de los hebreos. Riquísimos también, sí es cierto. Y un día Dios tocará su corazón más para que sean de más bendición a todas las familias de la tierra. Y esto va a ocurrir finalmente, no porque regalen dinero, porque tú y yo a lo mejor no tenemos la capacidad de manejar 100,000 pesos, o 1,000,000 de pesos, o 100 millones de pesos. Entonces, más que dinero, lo que tú necesitas es una mente y un corazón nuevo. Es la verdad. No necesitas una casa nueva para decir que ya la vas a hacer. Necesitas una mente y un corazón nuevo. Es lo que tú necesitas. Necesitas un Dios que te dé vida, que te guíe, te fortalezca y te proteja como Dios lo está haciendo con el pueblo hebreo. Entonces Génesis 12:3 dice que en el pueblo hebreo serían bendecidas, benditas todas las familias de la tierra. Y luego, para explicarlo, Juan 4:22, Jesucristo lo aclara y le dice a la mujer samaritana, una raza mestiza vecina de ellos, los samaritanos, le dice, la salvación viene por medio del pueblo judío. La salvación viene de los judíos. ¡Oh, qué interesante! Aquella mujer estaba reclamando que en el monte de Samaria era el lugar santo. Y Cristo le dice, no, no es ni ahí ni acá en Jerusalén, no es ni ahí ni allá. Pero, la salvación viene por medio del pueblo judío. ¿Por qué dices eso, Jesús? Pues por el hijo del pueblo judío, el niño Jesús, Jesucristo, que vino a pagar tus pecados y mis pecados. ¿Por qué preservó Dios a el pueblo hebreo a través de tanta guerra, tanta guerra? Se los llevaron a Babilonia en algún momento. Todo parece indicar que les metieron un anzuelo a algunos de ellos y los llevaban arrastrados. Bueno, tenían que caminar, ¿verdad? Y muy obedientes, y se los llevaron a Babilonia. Pero los preservó, los reservó, porque de esos judíos habría de nacer el Cristo y expresarse la salvación de los judíos. Todos sabemos que en Mateo 1 y Lucas 3 narra la genealogía de Jesucristo. Jesucristo es judío, Jesucristo es
hijo de Abraham. Entonces, por eso Dios cuidó a Jesús a través de sus ancestros judíos para que pudieran nacer y cumplir sus propósitos. Pero aún Dios está cuidando a Israel para seguir manifestando en un pueblo, dice Dios, contumaz y rebelde, porque lo ama, para testimonio de su amor para ti y para mí. Porque tú y yo necesitamos creer en un amor tan grande que no nos lo imaginamos, tan grande que fue necesario presentarlo en vivo y a todo color, vivencialmente, por sobre los miles de años, para decirte, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y entonces, ese pueblo hebreo, aunque duro de cabeza y muy maltratado por muchísimas guerras, mucha persecución, algunas de esas persecuciones por envidia económica, despojados de sus riquezas como el rey Felipe para financiar su flota de barcos, financiar su país, persiguió a los hebreos para quitarse el dinero. Algo parecido con Hitler, aunque tenían secuestrados a los científicos hebreos para que le siguieran desarrollando bombas y aviones y todo eso, ciencia. Porque los hebreos han sido bendecidos con ciencia, tecnología, trabajo, riqueza, para mostrarte a ti todo lo que Dios te quiere dar. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia que en Cristo, cuando tú eres perdonado por Cristo, dije mal, cuando tú recibes el perdón de Cristo, porque Él ya te perdonó y te lo ofrece. Cuando tú recibes el perdón de Cristo, eres recibido como pueblo de Dios, eres recibido como familia de Dios. Y entonces, dice la palabra, que en Cristo la bendición de Abraham, la bendición del fundador de la nación hebrea, va a alcanzar a los gentiles, o sea, a los mexicas como tú y como yo, y a los tarascos y a los tarahumaras y a los de Chile y a los de Argentina, a todo el mundo, a los de Alaska, a todo el mundo, a los egipcios, a los iraquíes, a los iraníes, a los yemeníes, a todo el mundo. En Cristo podemos entrar a la familia de Dios y ese es el mensaje. Y cuando estás en la familia de Dios, tienes trato de hijo de rey, tienes trato de hijo de Dios y entonces la vida será distinta. Bendito Dios. Y cuando eres recibido como hijo de Abraham, también recibirás no solo dinero, ciencia, recibes salvación, perdón, y recibes a Cristo y al Espíritu Santo y a Dios como tu Padre, no solo tu Creador, sino como tu Padre. Te leí Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias a Dios. Vamos a Salmo 89. Ahí habla de la fidelidad de Dios. Me gusta mucho que Dios dice que Él es fiel. Aunque tú y yo fallemos, Él sigue amándote y bendiciéndote. Ese es el amor de Dios. Y parte de su bendición es quebrantamiento, para que puedas ser bendecido. En el Salmo 89, versículo 30 y 34, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, pero no
quitaré de mi pueblo la misericordia, mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. ¿Te da gusto? Por eso Dios defiende a Israel, para decirte que Él defiende a ti igual, si tú lo recibes. Con eso termino la enseñanza. Hay más cosas que hablar del tema, pero eso es suficiente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios va a quebrantar a Israel. Lo está quebrantando. A Egipto y a Asiria, a Irán, Persia, Irak. Dice la palabra, habrá calzada entre Egipto e Irán, Irak, Asiria y Jerusalén. Y los tres serán uno. Guerra entre Egipto y los persas, o en aquel tiempo Babilonia, Asiria. Guerra toda la vida, toda la vida. Ahorita se llevan más o menos, pero guerra de Egipto contra Israel también. Y guerra de Irán, Irak contra Israel, también, casi toda la vida, toda la vida. Fueron los iraníes los que se los llevaron presos con anzuelos. Pero dice que los tres van a ser uno. Dios te bendiga. Ibarra, me da gusto haberte platicado esto que te platiqué. Haya paz. Ora por Israel, ora por Irán, ora por Egipto, ora por Hamás. Y cuando la gente no sabe resolver las cosas por el poder de Dios en Cristo, desgraciadamente, las herramientas son castigo, son cárcel, son muerte, son guerras. Dios nos libre. Señor, ya termina las guerras. En tu nombre. Amén. ¿Sabes cuándo van a terminar las guerras? Cuando todos nosotros le demos el corazón a Cristo, a Dios. Y entonces el león y el cordero comerán hierba juntos. Dios te bendiga. Pedro González Ibarra, búscame. Facebook, Pedro González Ibarra, Ibarra con Y. Casa de Oración para las Naciones Saltillo, Facebook. Instituto Libertadores, Facebook. Dios te bendiga. Que la pases bien. ¿La lumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.